Ana. Ana era una mujer israelita que vivía en una época de gran incertidumbre en Israel, cuando los jueces gobernaban y el pueblo se encontraba espiritualmente perdido. Estaba casada con un hombre llamado Elcaná, quien también tenía otra esposa, Penina. Aunque Elcaná amaba profundamente a Ana, ella vivía con una angustia constante, era estéril y no podía tener hijos. Penina, por otro lado, había tenido varios hijos, y constantemente se burlaba de Ana por su esterilidad. En la cultura de la época, la capacidad de tener hijos era vista como una bendición directa de Dios, y la infertilidad, como una señal de desaprobación divina. Ana sentía una profunda tristeza y vergüenza, a pesar del amor incondicional de su esposo. Cada año, Elcaná llevaba a su familia al templo en Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Durante estas visitas, Ana sufría aún más. Mientras Penina disfrutaba de su maternidad y la utilizaba para humillar a Ana, esta última se alejaba, lloraba y ayunaba, incapaz de encontrar consuelo en medio de su sufrimiento. En uno de esos viajes al templo, Ana, en su dolor y desesperación, decidió acudir al Señor con una oración intensa y sincera. Se levantó y se dirigió al tabernáculo, donde estaba el sacerdote Elí. Allí, con el corazón roto, Ana derramó su alma ante Dios. Oró con fervor, pidiéndole al Señor que le concediera un hijo, y le hizo un voto solemne: «Oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Ana estaba tan concentrada en su oración que sus labios se movían, pero no emitía ningún sonido. El sacerdote Elí, al verla orar de esa manera, pensó que estaba borracha y la reprendió. Pero Ana, con humildad, le explicó que no había bebido, sino que estaba profundamente angustiada y había estado derramando su corazón ante Dios. Elí, conmovido por su sinceridad, la bendijo y le dijo: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Con renovada esperanza, Ana se levantó y regresó con su esposo. Aunque no sabía si su oración sería respondida, confiaba en el Señor y dejó su tristeza atrás. Después de su ferviente oración, Ana volvió a casa con su familia. Su corazón estaba en paz, porque había dejado su preocupación en manos del Señor. Y como respuesta a su fe y su promesa, Dios le concedió lo que más deseaba. Al cabo de un tiempo, Ana quedó embarazada. Imaginen su alegría y gratitud. Había sido estéril durante tantos años, soportando burlas y sufrimiento, pero ahora, por la gracia de Dios, llevaba un hijo en su vientre. Cuando nació su hijo, Ana lo llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado, porque Dios había oído sus súplicas y respondido a su oración. Este momento fue el cumplimiento de una promesa que ella había hecho a Dios, y lo que viene a continuación es un verdadero testimonio de la devoción y la gratitud de Ana. El cumplimiento de su promesa: Ana había hecho un voto al Señor: si le daba un hijo, lo entregaría para que sirviera a Dios durante toda su vida. Y cuando Samuel fue destetado, probablemente alrededor de los 3 años de edad, Ana, fiel a su palabra, llevó a su hijo al templo de Silo. Allí, lo entregó al sacerdote Elí, diciendo: «Por este niño oraba, y el Señor me concedió lo que le pedí. Por lo tanto, yo también se lo entrego al Señor. Todos los días que viva, será del Señor». Imagina lo difícil que debió ser para Ana. Después de tanto desear un hijo, tenía que dejarlo en el templo para que fuera criado en servicio a Dios. Sin embargo, Ana lo hizo con alegría y gratitud, porque entendía que Samuel era un regalo de Dios, y lo mejor que podía hacer era cumplir su promesa y devolverlo al Señor. Esta entrega no era una pérdida para ella, sino una bendición que llenaba su corazón de gozo. Después de entregar a Samuel al servicio de Dios, Ana oró una vez más, pero esta vez su oración no fue de súplica, sino de alabanza y gratitud. Su cántico es uno de los más hermosos en la Biblia, lleno de reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios. «Mi corazón se regocija en el Señor se exalta mi poder. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque me alegro en tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios». Este cántico de Ana es un testimonio de su fe. Había pasado de la tristeza profunda a la alegría plena, y sabía que todo era obra de Dios.
En su oración, reconoce que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él humilla y exalta, que trae vida y muerte, y que, sobre todo, es un Dios de justicia y salvación. Aunque Ana dejó a Samuel en el templo, no lo olvidó. Cada año, cuando subía con su esposo a Silo para adorar, le llevaba a Samuel una pequeña túnica que ella misma tejía. Y Dios, en su bondad, no solo bendijo a Ana con Samuel, sino que también le dio más hijos. La Biblia nos dice que Ana tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Así, Dios le concedió mucho más de lo que ella había pedido o imaginado. Mientras tanto, Samuel crecía en el templo, sirviendo al Señor bajo la guía del sacerdote Elí. El Señor estaba con él y lo bendecía. Samuel se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel, conocido por su devoción a Dios y su papel fundamental en la historia del pueblo de Israel. La historia de Ana es un poderoso recordatorio del poder de la oración, la fe y la confianza en Dios. En su sufrimiento, Ana no se alejó de Dios, sino que se acercó a Él con todo su corazón. Ella nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, y que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ana es también un ejemplo de fidelidad. Hizo un voto a Dios y lo cumplió, incluso cuando eso significaba entregar lo que más amaba. Su fe fue recompensada, no solo con el hijo que tanto deseaba, sino con una vida llena de bendiciones y el conocimiento de que su hijo Samuel sería un instrumento de Dios para guiar a su pueblo. En conclusión, la historia de Ana nos inspira a orar con fervor y a confiar en que Dios escucha y responde. Nos muestra que, cuando entregamos nuestras preocupaciones y deseos al Señor, Él actúa de maneras que superan nuestras expectativas. Y, sobre todo, nos recuerda que Dios es fiel y digno de confianza, y que su plan para nuestras vidas es siempre el mejor.